Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, buen ditache, gente hermosa. Bienvenidas a un nuevo episodio de La Vida y el Dinero, un podcast donde hablamos sobre distintas maneras de administrar nuestro dinero y recursos para poder cumplir con cada uno de nuestros objetivos. Lo hacemos a través de tips, historias, consejos, invitados, invitadas, todo con el propósito de ser cada día más felices. Y hablando de invitados e invitadas, justamente hace ya tiempo que no veníamos con invitados en el podcast y tengo el enorme orgullo, placer de tener el día de hoy a un gran invitado, una persona a la cual yo escucho sus podcasts, no digo todas las semanas, sino básicamente todos los días, porque hay varios podcasts que los vuelvo a escuchar porque se lo comento a mi pareja o que de repente tengo ganas de volver a escuchar, así que lo escucho bastante seguido y es una persona que podemos hablar de él desde múltiples lugares, pero quiero dejar que él se presente para ver en qué se quiere enfocar él y cómo se presenta en base a todo lo que tiene. Ramiro, ¿cómo va? Hola Mataco, hola gente querida, un placer desde Córdoba. Me presento como papá de tres enanos que me vuelven loco y emprendedor. Hago un poco de todo, en redes, escribo, capacito gente en creatividad, oratoria, un poco de todo relacionado con esto de las habilidades blandas. Bien, y justamente mencionabas de habilidades blandas, capacitador, escritor, hay varias cosas ahí que claramente me atraen porque tenemos en común esa temática. Y el saber en esto de habilidades blandas, ¿cuáles son las que te especializabas? ¿Cómo empezaste a conocerlas? ¿Qué crees que tienen de importancia el poder transmitir estas habilidades blandas a otras personas? Primero que cuando hablamos de habilidades blandas hoy, se habla de todo, se habla de oratoria, se habla de comunicación, es todo lo que tiene que ver con la persona y sus interrelaciones. Entonces, si vos me decís, es importante, es clave, es lo que creo que nosotros los adultos decimos, che, ¿por qué chicos no nos enseñaron todo esto? No, no es que hay un montón de otras cosas que no hay que enseñar, pero ¿por qué no hicimos hincapié en la programación neurolingüística, en herramientas de autoconocimiento para poder desenvolvernos en el mundo emocional en el que transitamos? Viste que todas las herramientas tienen que ver mucho con lo racional, con estudiar, capacitate, aprender, pero no nos enseñan a gestionar el otro mundo, que es el de las emociones, el de los sentimientos, el de, che, ¿qué me está pasando? ¿Qué le está pasando al otro? En lo personal siempre fui curioso, si bien vengo de un colegio técnico y después me recibí en la Universidad Nacional de Córdoba como diseñador industrial, o sea que venía desde de otro palo, pero siempre fui muy hiperkinético de leer, viste, temáticas relacionadas con las ventas, con la comunicación, como te decía recién, con la oratoria. Y de ahí, el solo hecho de escribirlo, viste, en redes sociales, de conversaciones, fue haciéndome eh, preguntarme esto de que, che, ¿por qué me gusta tanto esto? ¿O por qué siento que en esto soy bueno? Cuando la gente lo decía, porque viste que está lo que uno le gusta, pero lo que el otro también te marca. Así que de ahí me ataco de todo. Tengo certificaciones hoy por hoy en coaching, en la ICF a nivel internacional, soy biodecodificador, coach ontológico, tengo dos certificaciones como gestor emocional, de todo. Fui profundizando, pero no le presto tanta atención a los títulos y más al día a día y al seguir siendo curioso, seguir leyendo, seguir investigando y seguir aprendiendo. Tal cual, y es hermoso eso porque de hecho muchas cosas de mi día a día las aprendí también escuchándote y escuchando a través de los podcasts y los invitados y invitadas que llevas. Y alguna de las temáticas que conocí justamente a través del podcast es todo lo que es el diseño humano o design thinking, human design, creo que básicamente en inglés no es lo mío, pero el diseño humano que está en castellanizado y me sirve para así comentar un poco de de dónde salió, o por lo menos para que la gente tenga un pantallazo de una de las tantos tópicos que hay a la hora de conocernos un poco más a nosotros, conocer nuestras emociones y en nuestro día a día cómo eso impacta. Hablo con vos como si fuéramos amigos y tengo una charla de conocido. El diseño humano es una herramienta de las que hay de autoconocimiento. Algunos le dicen que no es herramienta, algunos dicen que es como un camino. Puntualmente plantea como que energéticamente
en el plano de la humanidad en el que vivimos, hay maneras que tienen los humanos de interpretar la energía que está alrededor. ¿Bien? Y habría cuatro tipos de humanos, cuatro tipos de referencias. Es muy interesante. El diseño humano viene de una fusión entre astrología, el I Ching, viene la Kabbalah y la física cuántica. O sea que tiene un poco de todo. Es mucho más profundo de lo que te puedo contar el formato es, che, te sacas una carta astral como que la que te sacas en la astrología, por medio de la fecha de nacimiento y la hora, y de ahí te sale qué tipo de humano sos, en el sentido este que te decía, cómo interpretamos la energía en este plano. Entonces tenés un humano que se llama generador, tenés un humano que se llama proyector, un humano que se llama reflector y un humano que se llama manifestador. Y todos tienen sus características propias. No significa que si vos y yo, por ejemplo, seamos generadores, vamos a ser iguales. No, hay como unas características muy, muy básicas de cómo la energía fluye y cómo la persona aprende, cómo la persona se desenvuelve. Y después lo interesante es ver qué te sale puntualmente en tu carta. ¿Qué tiene Mataco? Como suelo decir yo, es como la vía de codificación, es como los registros. Son herramientas que tienen que ver con tu proceso de evolución y tu proceso de autoconocimiento a la hora de decir, hay gente que te dice, che, esto a mí me parece, no me gusta, y hay gente que dice, esto me voló la cabeza y me cambió la vida a 180 grados. Entonces, ¿dónde está el cambio? Yo creo que está en uno, está en la recepción que tiene uno de esto que está transitando. Yo suelo contar que a mí el diseño humano en lo personal me gustó, me gusta muchísimo. Creo que es una herramienta muy clara y muy práctica de usar. Es decir, vos haces tu carta, te salen las características de los generadores, de los proyectores, de los manifestadores, tienden a centrarse de esta manera. El centrarse sería volver al ser. Y el descentrarse sería, no sé, lo que en las corrientes se habla el ego, ¿viste? O en las religiones sería el pecado. Y vos lo lees y vos lo estudias y decís, che, al hueso, ¿me entendés? A mí lo personal me pasó que le hice la carta a mi hijo, a mi pareja, a la gente con la que convivo y decís, che, tac, 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 muy, muy clara. Y actualmente, hace poco entrevisté a una chica de Colombia que está viviendo en Escocia y hace mucha referencia al diseño humano en el plano laboral. Entonces creo que en el plano de las finanzas, en el plano de la contabilidad, de la parte más económica y del dinero, también entra, viste que hay muchas corrientes que dicen que el dinero tiene que ver con la energía y que la parte espiritual se conecta. Bueno, eso es lo que te puedo contar de diseño. A todo el que nos está escuchando que sienta curiosidad, es muy simple. Entras a YouTube, a Spotify, a las redes sociales, no sé, Instagram, TikTok, busca diseño humano, busca hacerte rápido la carta que te sale y empecé a empaparte porque cuando te digo que es muy profundo, hay mucho, mucho, mucho para indagar. Es más, yo el día de hoy me saqué la carta hace como 2 años y medio y todavía estoy encontrando cosas y todavía estoy tratando de entender porque como tiene tantas corrientes que nuclea, qué sé yo, a mí la parte de la física cuántica me gusta y la parte de astrología me cuesta mucho entenderla, entonces estoy todavía profundizando, pero muy, desde mi perspectiva, ¿no? Y desde mi experiencia, muy funcional la herramienta. Tal cual. Y esto que mencionabas, como lo podemos relacionar con las finanzas, yo en cada episodio, casi o cada vez que tengo la oportunidad, comento que el mundo de las finanzas personales tiene mucho más que ver con las personas que con las finanzas en sí. O sea, con nosotros, con nuestros hábitos, con nuestras emociones, con lo que hacemos en el día a día, influye mucho más que la cantidad de dinero que ganamos. Hay personas Bien. que ganan X monto y que no tienen capacidad de ahorro ni que tienen la capacidad de poder estar tranquilos viviendo, sino que viven de deudas y demás. Y hay gente que gana X menos 1000, menos 10.000 y que tienen capacidad de ahorro, que tienen capacidad de poder tener un puchito para cualquier reserva, cualquier inconveniente que haya, tienen ese fondo de emergencia, tienen la tranquilidad de poder irse de vacaciones. ¿Y por qué? Porque básicamente a nivel de gestación, a nivel de hábitos, a nivel de emociones, requiere mucho más de uno que de la cantidad de dinero el hecho de organizarte a nivel financiero. Y yendo con este ping-pong de Ramiro por un lado y Mm. Ramiro por el otro, yendo a la parte financiera, una de las metodologías que de hecho hace algún par de meses hemos hablado, me acuerdo, por Instagram al respecto cuando estaba por sacar el último libro,
vos también sos escritor, comentaste al principio, y la forma o la metodología, el mecanismo, la herramienta, no sé exactamente cómo llamarlo, de cómo financiás y cómo haces esos libros, es una metodología por lo menos particular a la hora de desarrollar libros, y me gustaría que puedas comentar un poco más de cómo fueron gestados esos libros. Bien, se llama crowdfunding a nivel mundial, es el financiamiento colectivo. Me gusta esto que preguntas porque sigo sorprendiéndome que digo, che, estamos en el año 2023 y sigo compartiendo el aprendizaje que a mí me dio hacer este tipo de formato a la hora de financiar mis proyectos. Gente, muy simple. Cualquier proyecto que tenga, en el caso mío eran los libros, pero hay gente que quiere irse de viaje, hay gente que se quiere poner un restaurante, hay gente que quiere financiar su película, lo que sea. Acá la idea es que el propio público te ayude a financiar el proyecto. Es como un departamento en pozo. En el caso mío, llego por una, entre comillas, ¿no? Pelea con la editorial. En un momento, año 2017, me encuentro medio entre la espalda y la pared con un contrato que a mí no me parecía para firmarlo, entonces rompo, rompo las negociaciones y me quedo con el libro escrito y sin el monto, ¿viste? Económicamente no estaba preparado para poder afrontar un costo tan alto. Entonces empecé a estudiar, empecé a investigar un poco. Hay hoy páginas, hay hoy gente que te ayuda con esto del financiamiento. En el caso mío personal fue, che, el que se quiera sumar, cómpreme un libro por anticipado para que yo pueda hacer el libro. Y ahí hay como una letra chica, le digo yo, ¿viste? Como unos disparadores que no es que la gente está haciendo con vos, te está regalando plata, está haciendo donación, no sé cómo es la palabra, te está haciendo beneficencia, ¿no? No. Acá la gente es, che, vos querés mi libro, no sé, el libro sale 10 y a mí para hacerlo me sale 4, bueno, te cobro 5. Entonces te lo cobro casi el costo. Y yo con eso, con una cierta cantidad de libros prevendidos, yo puedo meter a hacer la tirada de libros. Ese es más o menos. Después, yo explico ahí, tiene como unos tips de color que son las campañas. ¿Quién te va a comprar al principio? Tus seguidores, tu comunidad, tu familia, tus amigos. Ahora, para que te compre otra gente que no te conoce, tenés que largar una campaña en formato digital, ¿no? Ya sea en redes sociales, ya sea en radio, no sé, como vos lo puedas hacer. Y para eso las campañas son como una campaña política donde tienen que durar un tiempo porque es como que la gente, che, va a llegar al monto que está buscando o no, uno puede jugar con eso. Y después lo interesante o lo más interesante que yo descubrí, que cada vez lo uso más, lo que se llama recompensas. Che, cómprame un libro. Y vos me decís, dale, Rami, yo te compro un libro. Y después, Juancito, cómprame un libro, dale, yo te compro un libro. Pero después, Pedrito tiene una empresa. Entonces, Pedrito no me compra un libro, cómprame 10 y se los regala a tus empleados, ¿viste? Y ahí está la recompensa. Bueno, te dice Pedrito, yo te compro 10, ¿qué me das a cambio? Y ahí es donde vos tenés que buscar algo que vos le des valor a la gente, pero que no genere mucho costo porque vos no estás teniendo plata. ¿Ves? Ahí es muy, muy simple. Entonces yo ahí era, yo dibujo y hacía caricatura. Entonces, bueno, si me compras 10 libros, te hago una caricatura para cada empleado. No sé, ahí yo siempre digo, la gente me dice, pero yo no dibujo. No, no se trata que dibujes. Hay gente que te dice, bueno, si me ayudas a poner el bar, cuando ponga el bar, te voy a regalar 3 noches de trago gratis. Si me ayudas con el viaje, yo voy a escribir notas para tu empresa de manera gratuita. Busca en tu potencial qué le puedes dar de valor. Y ahí empiezan a aparecer capaz que manos amigas, le digo yo. Che, mi mamá tiene una panadería, bueno, si me compra por un mes, tenés toda la mañana criollitos gratis. No sé, uno se empiezan a unir puntos que son impensados. Yo he llegado a vender, no sé, dos ediciones en preventa, ¿se entiende? O sea, yo salía con 2 ediciones ya vendidas. Es increíble lo que pasa. Tendríamos que después playarnos, yo no tengo problema de contarte detalles, pero hay detalles de color donde hay gente que te dice, no te voy a comprar 10 libros, te voy a comprar 40. Me decís, ¿cómo 40? Sí, porque tengo la empresa de mi primo y ya aprovecho y los libros se los voy a regalar para el Día del Padre. No sé, y me sale más barato, porque en realidad financieramente es muy, muy interesante. Es increíble. Yo le recomiendo a todo el mundo. Acá el círculo es muy simple. ¿Querés hacer algo? No tenés plata, no lo haces. ¿Querés hacer algo? No tenés plata, haces financiamiento colectivo, lo terminas haciendo. Y después, por supuesto, cumplir
con la segunda parte y la más importante, que es, che, hiciste el libro en el caso mío, o pusiste el bar, o te fuiste de viaje, y bueno, ¿qué ibas a devolver? Y yo en mi caso, ir a entregar libro por libro a cada persona que lo compra. Tal cual, es algo la verdad que muy copado. Yo recuerdo cuando lo escuché en alguno de tus episodios de podcast que dije, qué interesante. Y de hecho, empecé a hacer algo similar. Lo que terminé haciendo en mi último libro fue el hecho de las personas que lo compraban en preventa. En la última página, que está en toda la parte de agradecimiento, estaba nombre y apellido de cada una de esas personas que se animaron, confiaron y lo hicieron la compra en preventa. Entonces, era una metodología también como para financiarse desde antes de que salga el libro y dándole un pequeño obsequio, regalo, como vos decías, de ok, tu nombre va a estar en todos los ejemplares del libro y va a estar plasmado que vos fuiste parte de la creación de este libro desde el día uno. Y eso, la verdad, es un pequeño mimo que uno le hace a la otra persona, a la par de agradecerle básicamente por la confianza que la otra persona tuvo con uno. Mira, ahí estás hablando de reconocimiento. Y el reconocimiento también es una moneda de cambio. A la gente le encanta. Y vos decís, puede ser el nombre, puede ser el título. Es lo que yo le contaba a unos clientes una vez que habían armado una parte de un restaurante que iban a hacer por financiamiento colectivo. Entonces, toda la gente que aportaba ponían una chapita con el nombre del cliente en el bar. A la gente le encanta eso. Es como yo fui parte, yo ayudé, yo sumé. El reconocimiento. Somos seres que necesitamos reconocimiento. Tal cual, es genial eso. Y yendo también a otro de los tantos rubros emprendedor, como bien mencionabas también a la hora de presentarte, hay un proyecto que tenés ya hace un par de años que busca justamente ser la primera fábrica de sueños, o por lo menos ahí empezó con ese lema. ¿Y qué es básicamente y cómo funciona lo que es el mundo de Escalera Azul? Escalera Azul es físicamente es la productora donde yo estoy en Córdoba Capital, pero conceptualmente está diseñada, tiene como si fuera un bar, yo digo como si fuera porque es un lugar de una sala de reuniones, pero muy diseñada para, che, quiero hacer una capacitación, funciona. Quiero hacer una reunión con 3 personas, funciona. Quiero dar una conferencia de 50 personas, funciona. Está pensada y diseñada, creo que esas me quedaron las raíces de diseñador industrial, para que, para que sea multiuso en materia de juntar gente. Entonces, tiene todas las prestaciones técnicas del tipo pantalla, sonido, mesas, sillas, barra, aire acondicionado central. Está pensada, tiene todo, muchos de los objetos dentro de Escalera Azul tienen ruedas, entonces las mesas se mueven rápidamente, tiene unas mamparas que separan, tiene unos living que se van moviendo, entonces vos podés utilizarla de la manera que quieras. Y después tiene una sala más chica, que es una sala más tipo de reuniones o coworking, donde muchísimos profesionales vienen a trabajar acá. Entonces, la pensé como pienso mi trabajo. Hoy, lunes, che, tengo un Zoom con Mataco Iglesias, chao, me junto en la oficina mía. Pero más tarde vienen a visitarme 12 personas, armo y pongo musiquita funcional, preparo el café y es como un barcito cerrado. Y esta mañana había una sesión de coaching para un equipo de trabajo que eran 3 personas, entonces en uno de los living prendimos unas lucecitas. Es muy funcional y te decía recién, está diseñada como creo que hoy tienen que empezar a pensarse, o ya muchas empresas o muchos emprendedores lo piensan, esto de la versatilidad a la hora de tener un espacio, ¿no? Esto de que tenga las luces LED, que en 2 segundos, tac, 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 prende 2 luces, se prende la música, se prende el aire y ya, y que al rato tengas que cerrar todo y apagar todo y que no tengas un costo excesivo en la estructura que vas armando y que a la vez muchos profesionales estén trabajando hace a la calidad de vida que para mí tienen todas las unidades de negocio relacionadas con el recurso humano, ¿no? Capacitaciones, talleres, conferencias, charlas, lo que fuera. Tal cual, y eso la verdad que es algo muy copado. Yo cuando lo vi, deambulé ahí por redes a ver un poco más de todo lo que es el mundo de Escalera Azul y todas las distintas personas, empresas o grupos que quieren tener un espacio para poder dar una conferencia, dar alguna clase, dar algún taller, tener un espacio físico es clave, obviamente si lo queremos hacer presencial. Si bien Ujú. la pandemia nos enseñó que muchas cosas podemos hacerla de formato virtual, lo presencial tiene algo que no lo podemos
equiparar a nivel virtual, el contacto uno a uno con las personas, el ver las reacciones en la cara de cada una de las personas y que creo que vos mismo también a la hora de dar charlas y conferencias lo debes notar y debes ver Sí. esa diferencia que hay. Y ahí volvemos a lo mismo, Mataco, esta parte energética o esta parte que fluye, ¿no? Que resuena, que yo digo, a mí estas capacitaciones, mira que doy muchas capacitaciones online, pero que la gente venga acá, que se siente, que se prepare unos mates, que se bata un cafecito, que puedan apoyar los pies en otra silla, es increíble. Es un formato de capacitación donde salimos de la estructura, ¿me entendés? A veces con mesa, sin mesa, sentado en el piso, en una alfombra, en un sillón, en una banqueta, en una silla convencional. Es muy, muy, muy lindo. Y yendo a la parte más de orador, que es algo que más me atrae a mí, entonces te pregunto, porque básicamente como hablábamos antes de arrancar, un poco lo que hacemos en los podcasts es poder sacarle un par de dudas internas y poder aprovechar para evacuar algunas consultas que podemos tener a nivel personal y a nivel propio, algo que siempre me gustó. Bueno, miento, no siempre. Descubrí que me gustaba mucho y que quiero explotar al máximo es toda la parte de dar conferencias, charlas y demás. ¿Qué te llevó? ¿Cuáles fueron tus primeros pasos dentro de dar capacitaciones, conferencias? No sé si recordás, de hecho, alguna de las primeras charlas que diste, en dónde fue y cómo empezó el Ramiro orador, speaker en ese mundo. Mira, toda la vida dibujé, soy caricaturista. Es más, parte de la empresa se fundó y creció en materia de las caricaturas, los dibujos, las ilustraciones. Y en los primeros años me pasaba eso, que me llamaban mucho de las universidades o de empresas o equipos de trabajo para contar mi experiencia como caricaturista en el mundo de los negocios. Entonces me era muy fácil, porque si bien no tenía vergüenza de hablar y no me molestaba charlar, poder hablar de algo tan cómodo como era mi historia con las caricaturas me fue haciéndole encontrar el gusto a algo que yo de chico sabía que me gustaba hacer, que era subir a los escenarios. Entonces de ahí empecé a diseñar las conferencias, pero gracias a Dios tuve mucho, entre comillas, entrenamiento de pasar por escenarios o por reuniones hablando de esto que a mí disfrutaba tanto, que era lo de las caricaturas. Es más, mi última charla TEDx, que di hace unos 2 años, se llama ¿En qué sos bueno? Y cuento un poco la historia de todo el crecimiento en los escenarios desde aquel comienzo en alguna escuela, viste, un sexto año, cuando están por terminar el cole, donde los chicos están con esto de la orientación vocacional, y de ahí empezar a contar. Tal cual. Y esa es la charla que va a quedar linkeada a las notas del programa porque sin duda vale la pena escucharla, conocerla. De hecho, a partir de ese evento TEDx fue que te conocí por amigo en común, conocido en común y la verdad que se dio algo muy, muy copado. Y que de hecho, a raíz de eso, me pasaron tu podcast, un podcast que empecé a escuchar y a consumir como comentaba antes, de forma masiva. Yo suelo escuchar podcast que vos preguntás mucho a la hora de si están lavando los platos, si están corriendo, si están en el auto y demás. Por lo personal, la mayoría, el 98% de mi tiempo escuchando podcast es en el auto, entonces suelo tenerlo ahí linkeado, conecto Bluetooth y se reproduce ya el podcast, el último que ya está cargado. Y me pasó de empezar a consumir tu podcast a través de justamente el auto y demás, y que eso llevó a poder después descubrir, ok, y las redes de esta persona quiere, y qué está hablando, y qué está haciendo, y cómo que tiene el libro, y cómo que tiene un coworking, y cómo que tiene más charlas TED, y el poder descubrirte por ese lado, la verdad que fue algo muy copado. Y yendo a la parte de podcast que veníamos hablando, ¿cómo empezó el Ramiro Podcaster? ¿Qué lo llevó a arrancar dentro de este mecanismo de comunicación que los podcasts, si bien cada vez se están escuchando más, es un método que por lo menos acá en Argentina todavía no está tan explotado? Mm. Incluso haciendo podcast hace más de 2 años y existiendo podcast de hace más de 8 o 9, todavía siento que le falta un montón, por lo menos acá en todo lo que es Argentina. ¿Y cómo fue empezar en ese mundo ya hace un tiempito? Mira, esto que te contaba antes de que estuviéramos grabando la entrevista, que hay proyectos que a mí se me van dando
a los ponchazos, le digo, ¿viste? En criollo. Los podcasts, yo comencé cuando empecé la campaña de financiamiento de uno de mis libros que se llamaba Desbordado. ¿Qué pasó? Empezó la campaña y yo tenía, no sé, una amiga, una compañera de la Facu, uno de los chicos de la productora. Che, ¿cómo vas? ¿Cómo vas? Entonces yo todos los días iba contándole las peripecias que iba viviendo en el día a día en esto de que, che, me llamó una persona y me va a comprar 10 libros. Entonces, en ese momento, WhatsApp ha cambiado mucho en los últimos años. Vos en ese momento, yo le grababa un audio, lo grababa medio genérico, che, hoy me pasó tal cosa y se lo reenviaba a estas 3 4 personas. Y ahí aparecieron las listas de difusión. Entonces yo armé la lista de difusión y les mandaba el mismo audio a 10 12. Pero esas 10 12 empezaron a ser 30. Entonces en un momento se me ocurrió y puse, creo que fue en Facebook, mira, ni Facebook uso ahora, imagínate los años. Puse en Facebook, che, voy contando lo que me está pasando con el crowdfunding. Si a alguien le interesa, lo sumo a la lista de difusión. Y en un rato tenía 200 personas. Entonces empecé a mandar todas las semanas un audio donde yo contaba algo relacionado con esta experiencia, cosas que era para mí muy lindo contar. Y me pasó que, Rami, me llegan tus audios por una amiga, quiero que me sume, Rami, me llegan. Entonces, en vez de tener una lista de difusión, tenía dos, tenía tres, y en un momento llegué a tener, no sé, creo que seis, llegué a tener lo máximo. Pero ¿qué pasó? Las seis listas de difusión eran 2000 personas. Está bien, que para un influencer no es una locura, pero para mí era mucho. Y el tema era que de 2000 capaz que 1000 me respondían, porque se pensaban que yo le mandaba el audio. Entonces ya dije, esto se me está yendo de las manos, ¿me entendés? Porque no, a veces hasta no tenía ganas de mandar el audio, porque cuando mandaba, me aparecía. Em, ¿Qué pasó? Eh, Me sale la propuesta de una empresa de Colombia por un conocido, Revolution Network, con los que hace poco terminé el contrato, tuve casi 3 años de contrato con ellos, y me proponen sumarme a ellos. Y ahí es como que se me profesionalizaron los podcasts, porque ya era para una marca, todas las semanas. Feliz, Mataco, feliz. La verdad que a mí los podcasts es una de las cosas que más disfruto hacer porque es de lo de donde más devoluciones me llegan, donde más libre uno puede ser, porque podés hablar sin estar que en los segundos, que los minutos, a veces hago podcast de 3 minutos, a veces de 8 y ahora estoy haciendo podcast de una hora, ¿me entendés? Entonces, súper recomendable para el que está del otro lado escuchando y le resuene largarse, metales, que como dijiste vos, hay podcast para rato. Tal cual, y es algo muy lindo, una hermosa herramienta claramente para aprovechar. Y como vos siempre mencionás, se puede escuchar y aprovechar desde distintos lugares, distintos puntos, en distintos momentos de nuestra vida. Y la verdad que siempre me llama la atención de saber cómo cada persona se mete en el mundo de los podcasts y cómo se adentra en un mundo todavía nuevo. Y Mm. la verdad que hermosa historia de saber que arrancaste con los podcasts sin saber que eran podcasts, básicamente, con la lista de difusión de una forma muy rudimentaria, sería, Sí, pero básicamente. casera. Em, y ahí entra algo que lo sigo diciendo hasta el día de hoy. Que vos seas genuino no hace que pierda la calidad del contenido. Insisto, uno puede ir cuidando, pero si yo estoy charlando con vos y en un momento de charlar hago y toso, no pasa nada, ¿me entendés? Si yo estoy hablando con vos y me rasco el nariz o estoy viendo acá en la otra pantalla, porque justo leí algo, pero no estoy perdiendo el hilo de una reunión con un grupo de amigos, eso la gente lo percibe. Entonces a mí me pasaba que yo iba hablando y pasaba un auto, ¿viste? Y hay gente que decía, no, no, tiene que estar perfecto. Y no, queda como hay un dicho que dice, Mejor hecho que perfecto", creo que dice algo así. Bueno, ahí está. Exacto. Y es de hecho un poco lo que te comentaba a la hora de arrancar el podcast, que el podcast, así como se empieza a grabar y como termina, o sea, Sí. se edita un poco de ruido de fondo y demás, pero todo lo que pasa en el medio queda tal cual. Y cuando empecé los podcasts, por ejemplo, los primeros episodios, yo me acuerdo que era el ver cada espacio que había muy extenso en el tiempo, los silencios los iba cortando, si me trababa en alguna palabra, lo volvía a cortar y arrancar de otro lado donde no estaba trabado, y que me pasaba primero que demoraba un montón de tiempo, claramente, editando como partecita por partecita, y que se perdía esto que vos mencionabas de lo genuino, de lo natural. O sea, a mí me pasa, obviamente, que como a todos, cuando estamos hablando durante media hora sobre algún tema, que se nos puede trabar alguna palabra, alguna letra se va para otro lado,
Y mientras uno lo haga con la naturaleza que a uno le sale y con lo propio que sea interno, es algo que a la gente le va a gustar si uno es genuino, como bien mencionabas, y si a uno le sale de adentro y es lo más propio y a la vez original posible, porque básicamente cada persona es única, entonces cuando uno mantiene su esencia, lo hace único a eso que Mm. está haciendo y a eso que está engendrando. Exactamente. Qué lindo, Mataco. Y hace que vas sumando pasitos y no sabes a dónde llegas. Uno no tiene idea a dónde llega generando esto. Y mencionando un poco de todo lo que el Ramiro Buteler hizo durante todo este tiempo, me gustaría saber lo que a Ramiro le espera durante los próximos días, semanas, meses, años, qué hay en planes, qué hay en vista, cuáles son esos objetivos que andan ahí en carpeta para seguir creciendo, seguir desarrollándose, seguir transmitiendo, qué hay en esa cabeza dando vueltas. Este año un poco el objetivo que me puse o puso el equipo que trabaja conmigo es dar un salto de calidad o profesional a todo lo que vengo haciendo. Tratar de ordenar un poco en materia de qué comunico y cómo lo comunico. Entonces, eso hace que esté un poco menos generando para afuera y más trabajando en el adentro. Em, Rediseñando los libros, ediciones de los libros para que todos tengan una misma línea. Estoy hace tiempo escribiendo un libro que terminaron siendo dos, entonces estoy dándole vuelta. La idea de este año, si todo se va acomodando, pero sin ningún tipo de presión externa. No es que tengo que escribir, si se va acomodando, es probable que este año saque otro libro. Y esto que te decía, ordenando la escalera azul, en el sentido de que, che, Rami, hay mucha gente que me la pide para dar capacitaciones, para dar talleres, bueno, que hoy también sea un espacio para que emprendedores o para empezar a usarla como productora, para traer gente de afuera. En eso estoy muy contento, te voy a decir la verdad, muy contento porque me toma más tranquilo con muchas propuestas afuera, que eso también el emprendedor no te da la tranquilidad, ¿me entendés? Porque distinto es cuando vos todos los días tenés que salir a remarla o a buscar, que cuando tengo clientes en muchas provincias del país. Al principio también el objetivo era empezar a dar los primeros pasos en el exterior. Se me dio la posibilidad ahora en marzo, estuve dando unas conferencias para México, ahora tengo una para Perú. Entonces, bueno, son cositas en lo personal muy profundas, no sé si son tan grandes como para decir, che, hay años en los que tuve proyectos muy osados, como fue el Proyecto Trends en su momento, el libro con los documentales, pero muy contento de cómo lo vengo transitando. Hermoso, hermoso el saber que hay ese trabajo interno que es básicamente el principal a la hora de seguir creciendo y seguir desarrollándose, empezar por uno mismo y ver cuáles son esas cosas por las cuales se quiere encarar y perfeccionar. Y una de las últimas consultas, siempre me llama la atención el ver cuáles son esos podcasts, esos libros, esas series que escucha o ve las personas a la cual cada uno sigue. Y ahora que tengo la posibilidad de estar frente a frente, o por lo menos frente a una computadora, el poder conocer cuáles son tal vez algún podcast que escuches, alguna película que te guste, que de vuelta, alguna serie, alguna banda incluso de música, que ve ahí que estás con una remera de una, el, Ah, el ver cuáles son esas cosas que hay en el día a día de Ramiro. Mira, en la oficina para escribir, siempre me pasó que la música de España, no sé qué tendrá, me baja los decibeles. Sabina, Serrat, Ismael Serrano, El Canto Loco, cualquiera de estas, como te digo, la música española me genera ahora mucho de los duetos que hacen, viste, con otras bandas, eso disfruto mucho. Películas, no soy mucho tiempo vi películas, después empecé a leo, trato de leer ¿no? Me encanta leer un libro por semana desde que tengo 8 años, sé que te leo 70 libros al año, leo, eso sí. Los últimos años leo mucho relacionado con el autoconocimiento, ¿viste? Con espiritualidad, disfruto mucho, me conecta mucho, me relaja mucho. Hubo una serie por el contexto que se llama Dark,
que es una serie alemana sobre el paso del tiempo. Todo lo que tenga que ver con el tiempo me lo disfruto. En la película Interestelar la disfruté un montón. Pero no tengo una así que digas, che, soy fanático de, ¿entendés? El rock, por ejemplo, así como de esta época, los Guns, el Red Hot Chili Pepper, me gusta mucho, lo disfruto, pero de nada soy como decir hiper fanático. Sí hago mucho deporte, estoy jugando mucho al fútbol, salgo a correr, corro maratones, entonces eso me conecta. Y para la gente, eh, los podcasts, escucho todo. Hoy por hoy, para mí, un gran referente que lo recomiendo a mucha gente es Borja Vilaseca, viste que el español me parece que es lo más completo que hay hoy en materia de autoconocimiento. Cuando digo completo, es porque tiene muchas aristas y toca mucho estas temáticas. Como para que, viste, cuando te dicen, che, recomienda algo, recomienda un podcast. Bueno, me parece que él, hoy por hoy, es el gran referente. Y a nivel nacional, Lucas Malaisi, gran amigo mío, el psicólogo sanjuanino, me parece que hoy también es un referente. Los libros que tiene son increíbles, son 10 puntos. Modo creativo, ¿cuál? El que, no me sale cómo sale, el último que sacó, el de la alimentación. Nutrición emocional se llama. Eh, 100 puntos. Así que ahí te tiré un disparador de varias. Genial, genial, anotando y la verdad que eso está bueno el ya tenerlo y aprovechar cuáles son esas temáticas, esos libros, esas personas que andan dando vuelta por la cabeza. Y antes de ir cerrando, me gustaría, como solemos hacer con los entrevistados, que puedas dejar algún mensaje, algo que quieras que quede para la posteridad, porque sabemos que el podcast puede escucharse acá en el 2024, en el 2035, si se sigue pagando el hosting, que es la idea, y que quede ahí, en algún momento alguien lo va a escuchar. ¿Y qué querés, qué te gustaría que la otra persona se lleve? Transmitir un mensaje desde el punto de vista que vos quieras y que la otra persona le sirva o esperemos que le sirva escuchar. Em, Tenemos en mi mirada y en el último año la justifico y la lucho cada vez más y la rectifico, que es, tenemos la imperiosa responsabilidad de, de hacernos cargo de lo que nos está pasando y trabajar en el autoconocimiento. Es la clave de decir, che, hay que salvar el mundo, o empezar salvándote a vos mismo. Hay mucha gente que no se pregunta nada, hay mucha gente y si estás del otro lado y algo de lo que haces te resuena, algo, siempre hay un disparador, ¿no? Un puntito que va a unir con otro punto, con otro punto. No pensé en llegar a la cima, pero tampoco te quedes abajo dando vueltas en círculo. Empezá a trepar de a poquito. Alguien dijo una vez, em, no subo a la cima para que todos me vean, subo a la cima para ver el mundo. Quiero decir con esto, conéctate con lo que te está pasando porque ahí están las señales. Y, y creo que la clave de ser feliz, de ser pleno, de sentirse en paz, es trabajar en uno mismo. Hermoso. Hermoso cierre, hermoso mensaje. Muchísimas gracias, Rami, por este bello episodio. Muchísimas gracias a vos que te quedaste escuchando hasta acá. Sabés que todas las redes, todas las charlas que hablamos y mencionamos están en las notas del programa, así que vas a poder ir ahí a seguir a Ramiro si todavía no lo seguís, conocer un poco más de este ser hermoso que estuvo acá por el podcast de La Vida del Dinero. Y nos estamos escuchando, hablando, viendo la semana que viene en un nuevo episodio del podcast de La Vida y el Dinero. Chau, chau.